Esta mañana, los vecinos de la localidad sueca de Kiruna, situada al norte del país de Suecia, han sido testigos de algo que no se ve desde luego todos los días. Y es que, como bien estáis viendo, han tenido que trasladar su icónica iglesia de madera a unos 5 kilómetros de distancia de donde se ubicaba actualmente. ¿Por qué? Os lo explicamos a continuación. Y es que Kiruna, situado por aquí arriba, en Suecia, en el círculo polar ártico, ya desde el año 2014, los habitantes obviamente se percataron de algo que estaba ocurriendo en sus casas. Y es que el suelo donde se asentaban sus casas se estaba derrumbando poquito a poco. Y es que todo está relacionado con esto que veis aquí, la mayor mina de hierro de todo el planeta, que está situada efectivamente en la propia localidad de Kiruna. Y es que la gran parte de las edificaciones que tenemos en Kiruna, donde residen como unos 18.000 habitantes en esas ubicaciones, pues se han visto afectados precisamente debido a la red de túneles creado por esta mina que os enseñamos anteriormente, y aquí hay un proyecto de expansión de la propia mina. Estamos hablando de un lugar bastante turístico en el Círculo Polar Ártico, donde por cierto se encuentra el mayor hotel realizado en hielo de todo el mundo también. Y claro, se suma a esta red antigua de túneles de la propia mina, que luego os explicaremos y os diremos su nombre, con que también pues la erosión del suelo ha ido jugando malas pasadas y se han ido viendo grietas y fracturaciones en los diferentes edificios próximos a la mina. Aquí os enseñamos un poquito para que veáis dónde está la propia mina de Kiruna y dónde está Kiruna, así como el propio aeropuerto. Y es que toda esta parte que veis aquí, la parte más del este, se está viendo totalmente afectada, como os enseñamos en este otro mapa, ya que el propio ayuntamiento tuvo que hablar con los propios residentes para trasladar una parte del pueblo a unos 3 o 5 kilómetros de distancia hacia una nueva Kiruna, podríamos decir. De forma que pasamos de este modelo actual de Kiruna, como veis, con la mina a la izquierda, y se van a ampliar unos 200.000 metros cuadrados esta mina. Como veis aquí en este otro mapa, donde por cierto se van a derribar, como decíamos, unos 3.000 inmuebles, que es donde residían ahora mismo unos 18.000 personas de Kiruna. Y sí, por si tenéis dudas, el propio gobierno de la localidad, así como el gobierno sueco, les ha ofrecido a los miles de vecinos que hablamos afectados por este caos generado, vamos a decir, por la explotación minera, unas nuevas viviendas y dinero, además del propio traslado que han tenido que realizar de ya una veintena de edificios, tanto históricos como otra serie de casas que había que trasladar a la nueva Kiruna. Aquí os pongo otro mapa un poquito más en detalle para que veáis cuál es la zona de afectación de la mina, como os digo, tanto por el proyecto de ampliación como por la antigua red de túneles que va por dentro. Pero claro, el traslado de hoy de esta iglesia de Kiruna ha sido todo un espectáculo debido precisamente a la importancia de esta iglesia. Y es que os comentamos básicamente que, bueno, se dice que el arquitecto fue un arquitecto sueco llamado Gustav Wickman, que el templo está inspirado en la cabaña Sami y fue inaugurado en el año 1912, lo que es para los propios habitantes de Suecia y de la zona de Kiruna uno de los edificios más bonitos y, por cierto, una de las construcciones de madera más grandes del propio país de Suecia. Aquí veis un poquito mejor la construcción, cómo se ha ido trasladando, pero que sepáis que sobre todo hablan de que destaca en su interior un retablo en la zona del altar. Y aquí tenéis básicamente el viaje que ha hecho esta tarde, que como os digo, se ha emitido en YouTube en varios canales suecos y otros canales de noticias, que ha tenido que hacer a lo largo de estos 5 kilómetros, además a una velocidad muy lenta. Básicamente han tenido que transportar toda esta estructura de una manera uniforme, como no, ya a unos 500 metros por hora. Es decir, que han ido bastante lentitos. Más o menos unas 5 horas han podido completar todo este recorrido que os enseñamos. Y es que al final en Kiruna estamos hablando de una zona bastante peculiar, como os decíamos, dentro del círculo polar ártico, donde por supuesto se ven auroras boreales, pero que sepáis que por los datos arqueológicos que se conocen, lleva ya habitado desde los últimos 6.000 años. Y sí, como podéis ver, básicamente ha sido en las décadas de los 50, 60 y, como no, de los 70 cuando tuvo un mayor crecimiento demográfico. Y es que básicamente se debe a la explotación de minas de la propia zona. Y es que esta mina más grande de hierro del mundo está situada en la montaña, perdóname si lo digo mal, Kirunavara, la mina Luossavaara Kirunavara Aktiebolag, o básicamente por el acrónimo LKAB, lleva en funcionamiento desde el año 1899. Como os decimos, es la mayor mina de hierro del mundo y sigue todavía produciendo actualmente millones de toneladas de mineral al año. Por los datos que hemos podido localizar, unos 20 millones de toneladas de hierro al año, lo cual la convierte en el mayor yacimiento explotado de hierro de todo el mundo. Datos oficiales de la propia empresa LKAB, que los podéis dejar de su propia página web, que explican todo muy bien la historia de la mina
Kiruna nos habla de que básicamente la veta de hierro que se está explotando tiene unos 4 kilómetros de largo y 80 metros de ancho, y que algunas de las galerías más profundas tienen unos 1.365 metros de profundidad. Y datos puros, que sepáis que LKAB actualmente extrae el 80% de todo el mineral de hierro de la Unión Europea. Y se habla también de que más o menos hasta la actualidad, desde que ya en funcionamiento, se han debido extraer alrededor de unos 2.000 millones de toneladas de hierro en el mineral magnetita. Por lo que hemos podido investigar, ver y comprobar, parece que ya esta propia zona está muy solicitada durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que algunos de los mayores edificios que existían o existen todavía en Kiruna se construyeron durante las décadas de los 50 y 60. De hecho, originalmente en Kiruna debía haber una mina a cielo abierto que se tuvo que enterrar en el año 1962 porque el pozo que se había creado se había hecho demasiado grande y profundo, y básicamente los trabajadores se tuvieron que mover al otro lado de la montaña, abandonando esta mina a cielo abierto. Hablando del tema del traslado de estos edificios que estáis viendo alrededor, ya desde el año 2016 se comenzó el traslado de varios de estos edificios, casas y de los propios habitantes, y es un proceso que esperan que dure hasta mínimo el año 2035. Pero claro, parece ser que nada ha sido tan complejo como el traslado de la propia iglesia de Kiruna. Y es que sepáis que la propia empresa LKAB ha tenido que ensanchar carreteras de 9 a 24 metros y desmantelar algunos viaductos para poder pasar toda la infraestructura al completo. Y es que estamos hablando, por eso os pongo esta imagen bien de referencia, de unos 40 metros de ancho y unas 672 toneladas de peso. Por eso había que trasladarlo todo de forma uniforme. Lo importante, al menos para esta iglesia, es que se ha podido realizar el traslado correctamente y que sepáis que ha sido algo incluso espectacular, que el propio rey de Suecia, el rey Carlos XVI Gustavo, ha asistido para poder ver un poquito el traslado de esta obra arquitectónica, que ahora, por cierto, va a estar entre el cementerio y el nuevo centro de Kiruna. Con lo cual, como siempre decimos, es otro ejemplo más de cómo la naturaleza, y a veces también, como no, la propia economía a base de localizar y seguir explotando yacimientos relacionados con la naturaleza y la geología, condicionan todo lo que tenemos por encima de nuestra superficie, al punto de, como podéis ver, tener que trasladar pueblos enteros a otras localidades más próximas. ¿Y vosotros qué? ¿Conocéis algún ejemplo de estos que tengamos a lo largo del País Vasco o de España? Nosotros tenemos algunos cuantos que, si estáis interesados, os comentaremos en algún próximo vídeo.